La desigualdad en el acceso a educación en el Perú tiene varias causas, tales como la brecha digital. Además, la falta de inversión en infraestructura y discriminación étnica agravan la situación. Durante la pandemia esto se hizo bastante evidente, ya que muchos estudiantes no pudieron acceder a la educación remota, a pesar de los esfuerzos del gobierno con programas como Aprendo en Casa. Las desigualdades socioeconómicas siguen limitando el acceso a la educación superior. Aunque se han implementado políticas públicas, aún persisten importantes desafíos. Ahora les hablaré acerca de las causas. Una de ellas es la brecha digital en la educación, desigualdades socioeconómicas que limitan el acceso a dispositivos tecnológicos e Internet, afectando el aprendizaje a distancia, la investigación y el desarrollo de habilidades digitales esenciales, según CART 2021. Segundo, calidad de las instituciones educativas, las escuelas rurales y de bajos recursos que carecen de infraestructura personal, de docente y a su vez de la tecnología, mientras que las privadas urbanas tienen mejores condiciones que favorecen el rendimiento académico según CAR Perú 2021. 3. Discriminación étnica y cultural, problema histórico que afecta a comunidades indígenas y afroperuanas, factores como el color de piel, idioma y lugar de origen que generan desigualdad en la educación en el Perú. Ejemplo, los indígenas urbanos enfrentan discriminación por su lengua materna, según Valdivia 2003. En el 2010, un 12.6% reportó sentirse discriminado en centros educativos, según Telles y Estel en el 2012. Ahora les hablaré acerca de las consecuencias. El punto 1 es el impacto de la brecha tecnológica. Las desigualdades en el acceso a tecnología e Internet afectan especialmente a estudiantes rurales y en pobreza. Durante la pandemia, más de 370.000 estudiantes abandonaron sus estudios debido a la falta de recursos tecnológicos. Solo la mitad de los estudiantes en escuelas públicas pudo acceder a clases remotas, según INEI y UNICEF 2021. El punto 2 es desigualdad socioeconómica en educación. Aunque más del 90% accede a la secundaria, menos del 40% continúa en educación superior. En zonas rurales, solo el 8.1% alcanza la universidad, frente al 24.7% en áreas urbanas. La pandemia agravó esta brecha con altas tasas de deserción, según Senaju 2023. Pasamos al punto 3, que es la brecha urbana-rural. La desigualdad educativa es más pronunciada en áreas rurales, con infraestructura deficiente y bajos niveles de aprendizaje. En el 2017, solo el 19% de las escuelas rurales estaban adecuados, mientras el 20% requerían reparaciones urgentes, según Belaunde 2011. La desigualdad educativa en el Perú está influenciada por varios factores. Por un lado, el Estado enfrenta desafíos como la falta de políticas sostenibles que prioricen las zonas rurales y vulnerables, aunque existen iniciativas como la educación intercultural bilingüe, su implementación se ve muy limitada por recursos ineficientes. Además, los presupuestos educativos no siempre se distribuyen de manera equitativa. Por otro lado, la pobreza y las desigualdades económicas dificultan el acceso a la educación inclusiva, ya que muchas familias no pueden cubrir gastos básicos. A esto se suman brechas estructurales, como la falta de agua, electricidad e internet en muchas escuelas, especialmente en zonas rurales. Esto impacta directamente la calidad educativa de los estudiantes, así como su posibilidad de tener un mejor futuro. Estudiantes de zonas rurales e indígenas. Los estudiantes que viven en zonas rurales o comunidades indígenas enfrentan importantes barreras para acceder a una educación de calidad. Una de las principales dificultades es la falta de servicios básicos, como electricidad, agua potable y en especial Internet. La UNESCO señala que las barreras de infraestructura básica limitan el acceso equitativo a la educación en estas áreas. Esta falta de servicios esenciales hace que las condiciones para estudiar y aprender sean escasas. Niños y jóvenes de familias en situaciones de pobreza. Las familias en situaciones de pobreza también enfrentan graves dificultades para asegurar que sus hijos accedan a la educación en un futuro. La falta de recursos económicos impide cubrir con los gastos asociados a la educación, como útiles escolares, uniformes y transporte. UNESCO destaca de que la pobreza extrema obliga a muchos niños a trabajar desde muy temprana edad, lo cual afecta a un rendimiento escolar. A continuación voy a hablar acerca de las estrategias implementadas. El gobierno ha desarrollado varias medidas claves. El enfoque educativo incluye la implementación de educación intercultural bilingüe para fortalecer la identidad cultural mediante la enseñanza en lenguas indígenas y español. Además, se prioriza la construcción y renovación de escuelas con servicios básicos en zonas rurales, asegurándose entornos adecuados para el aprendizaje y la modernización del sistema educativo mediante la tecnología
en las aulas busca superar barreras geográficas mediante que programas como la beca 18 brindan apoyo económico y estudiantes de bajos recursos, facilitando su acceso y permanencias en el sistema educativo. En el objetivo principal, el Estado asegura una educación inclusiva y equitativa de calidad. Los objetivos específicos incluyen mejorar la calidad educativa en las áreas rurales mediante la construcción de escuelas, transporte escolar y becas para reduzcan las brechas de acceso. Se refuerza la capacitación docente con metodologías inclusivas y tecnología, promoviendo su uso de aulas para mejorar la experiencia de aprendizaje, especialmente en zonas remotas. Además, se impulsa la educación intercultural bilingüe para integrar a estudiantes indígenas, respetando su lengua y cultura, fortaleciendo su identidad. Por último, se busca reducir las brechas educativas, priorizando acciones que beneficien a las poblaciones más vulnerables frente a las desigualdades económicas, geográficas y de género. En los resultados esperados, el gobierno busca incrementar la cobertura educativa, especialmente en zonas rurales, garantizando el acceso para todos los niños y jóvenes. Además, se fortalece la calidad de la enseñanza mediante la capacitación docente de métodos modernos y el uso de tecnología. Para reducir desigualdades, se implementan políticas inclusivas que eliminan barreras económicas y sociales, mientras se mejora la infraestructura escolar con escuelas adecuadas para el aprendizaje. Finalmente, se promueve la diversidad cultural a través de educación intercultural, bilingüe, integrado y respetando las lenguas y culturas originarias. Para alcanzar el objetivo educativo se están llevando a cabo actividades como la capacitación docente en pedagogías modernas y uso de tecnologías digitales, junto a la construcción y renovación de escuelas para ofrecer espacios adecuados y modernos. Se fortalece la educación intercultural bilingüe para promover el aprendizaje bilingüe en comunidades indígenas, mientras que becas y programas inclusivos garantizan apoyo financiero a estudiantes de bajos recursos. Además, se implementa un monitoreo constante de las políticas educativas para asegurar su correcta aplicación y beneficio efectivo a las comunidades más necesitadas. La educación es clave para el desarrollo, pero en el Perú siguen persistiendo desigualdades. En áreas rurales solo el 54% acaba sus estudios secundarios, a comparación del 80% en áreas urbanas. Por esta razón, el Estado ha implementado estrategias tales como la educación intercultural bilingüe, que respeta las lenguas indígenas, y programas como Beca 18 para mejorar el acceso a la educación. Además, se está trabajando en una mejora en infraestructura y capacitación del docente, incorporando nuevas tecnologías. Estas políticas públicas buscan garantizar una educación inclusiva y reducir la deserción escolar, ofreciendo más oportunidades a los jóvenes peruanos.